Vamos ahora a hablar con Laura Di Marco, con la periodista Laura Di Marco, que este jueves escribió una columna para el diario La Nación muy interesante, realmente muy interesante, porque se zambulle en ese ámbito que no sé si es parte de una realidad paralela o es la realidad o converge con la realidad de los medios, que es el contexto digital dentro del cual se mueve este gobierno y las fuerzas del gobierno. Ella habla del nacimiento de una suerte de cámpora, de la cámpora de la derecha. ¿Cómo estás, Laura? Hola, Mónica, ¿cómo estás? Un gusto estar en tu Bien, programa y bien, charlar. muy bien. Bueno, contame un poquito, a ver, ¿qué pasa en ese universo donde conviven las redes, los streamings, estas patotas digitales que se mueven todo el tiempo a disposición del gobierno? ¿Cómo es ese universo? Mira, yo el título se lo puse La Cámpora de la Derecha porque me hizo acordar mucho a muchas cosas de cuando yo escribí La Cámpora. ¿Viste? Yo soy autora de La Cámpora, del libro La Sí, Cámpora, sí, que lo publiqué me en el acuerdo 2012. perfectamente, Laura. Y lo publiqué, vos sabés que yo publiqué ese libro porque un año antes, y me acuerdo perfecto, en febrero del 2011, hice una nota que fue la tapa de Enfoques, que era un suplemento que existía en ese momento, como ahora Conversaciones de La Nación, y fue era una nota muy similar a la que yo publiqué ayer en La Nación, y fue la nota más leída de ese domingo, la publicó un domingo, me acuerdo. Y era algo que se venía cocinando un poco por fuera de la política, no se sabía, no por fuera de la política, no se sabía muy bien qué era esta suerte de secta. Bueno, la cuestión es que me meto a investigar un poquito porque me llegan algunas cosas de estos muchachos que ellos se jactan de que pusieron a un presidente. Te digo cómo lo dicen: 6 gordos boludeando, te digo así, como lo dicen ellos, en casa pusimos a un presidente. Bueno, empiezan de una escudería y tal como pasaba en la otra cámpora, están los que cobran y los que creen, es decir, los que militan por las ideas correctas, entre comillas, correctas para ellos, las ideas liberales, y los que le empezaron a tomar el gustito al Estado y empiezan a ser nombrados en el Estado, ellos y sus parejas. Hay varias tribus, tal como pasaba con la cámpora de Cristina Kirchner. La diferencia tal vez es que la cámpora empezó a estar muy en el seno del poder dentro del juego de la política tradicional, y esto es, volviendo a tu primera pregunta, una subcultura que corre completamente por fuera de los medios tradicionales y de la política tradicional. De hecho, tienen un lenguaje propio, palabras nuevas, una forma muy distinta de hacer política, de ver la política, y no tienen territorio físico, tienen territorio digital. Ahí, para un poquito ahí, sí. Porque a mí me parece que hay un aspecto interesante de lo que vos decís. ¿Ellos hacen política o juegan a hacer política y se jactan del poder que tienen desde la dimensión digital? No, yo creo que ellos hacen política y hacen política para los jóvenes porque son todos sub 40 que se mueven en el lenguaje del streaming, de los canales de YouTube. Por ejemplo, uno de los que yo menciono ahí, que se llama Mate con Mote, es un canal de YouTube muy importante, de un tuitero, de un creador digital, tiene 1,5 millones de seguidores. Y los streamings son muy seguidos por ellos. Son, de hecho, uno de los streamings que se llama Carajo, que te diría que hay algunos. Yo te cuento la diferencia, que un poco la cuento ahí en la columna. Hay una interna entre ellos. Por un lado están lo que ellos llaman gordos tuiteros, así se llaman ellos, no es que yo le puse ese nombre, así se llaman ellos. Somos los gordos tuiteros y así los llaman sus enemigos internos. Estos son los que agarraron cargos, los que pusieron a parientes en el Estado. Están comandados por Agustín Romo, que es un diputado, que ahora es jefe del bloque de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Sí, que es el que aparece en la foto con Patricia Bullrich armando con el nuevo armado, con el pro libertario, digamos. Exactamente. Bueno, los exponentes de estos gordos tuiteros son dos. Uno es el gordo Dan, que tiene un programa en el streaming Carajo, que se ha devenido, esto hay que investigarlo muchísimo más, ¿no? Porque esto recién empieza. Es una suerte de 678 de los libertarios.
¿Cómo me entero yo del funcionamiento de esto? Porque se acerca una fuente que había trabajado ahí, un ex productor del otro grupo, es decir, están los que cobran, es decir, los que ya están encaramados en el Estado, y los libertarios que están haciendo emprendimientos por fuera de la pata del Estado y que los critican a los primeros. Hay una A ver, lo repaso. Hay un grupo que empieza a vivir del Estado, que empieza a vivir de esta condición de militancia, ocupando cargos en el Estado o cobrando por la tarea digital en las redes o en el streaming. Ambas cosas, ocupando cargos en el Estado, como el caso de Juan Doe, que es el director de comunicación digital del gobierno, que trabaja en la Casa Rosada, y después tenés este streaming, que se llama Carajo, en donde pareciera haber vasos comunicantes entre Casa Rosada y este streaming, como una suerte de, a mí te digo, me hace acordar a la Cámpora, porque cuando la Cámpora manejaba la televisión pública, había una bajada de línea desde el Estado hacia la televisión pública por los contenidos. Bueno, acá... ¿Qué sostiene un streaming como Carajo? ¿Cómo se sostiene económicamente? Bueno, esa es la gran pregunta. Yo te digo, a ver, ¿qué me llega a mí? Un ex productor que trabajaba ahí recibe un par de sueldos de una manera rara, digamos, le pagan en efectivo, sin recibo de sueldo, él sospecha que esta es plata del Estado, esta es plata del negro del Estado, y renuncia. Y me lo cuenta. Este era un militante ideológico, el productor. Claro, ese era un militante ideológico de los liberales puros, ¿no? De los liberales puros. Por ejemplo, Carajo contrasta con otro streaming que se llama Ánima Digital, donde se reúnen, entre comillas, los puros, si querés, lo armaron ellos, con su propia plata, con auspiciantes privados, digamos, hacen por lo cual ellos militaron, digamos, viven como ellos, por las ideas de las cuales son tributarias, y por la militancia que ellos hicieron en contra de los ñoquis de la Cámpora, de los que robaban del Estado. Bueno, ahora de ese enorme universo, una parte se convierte en lo que, digamos, se transforma en lo que denunció. Esto es lo que dicen los puros, entre comillas, digamos, claro. una gran división. Bueno, aparentemente, Carajo, lo que sí, yo ahí recabé varias fuentes, hay que investigar más sobre cómo se financia, pero sí es cierto que le baja en línea de Casa Rosada de cómo comunicar las cosas. Por ejemplo, bajó la inflación. Bueno, los editores te dicen, vamos a ver cómo comunicamos esto. No, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Bajó la inflación? No, pero hay una manera de comunicarlo. Hay vasos comunicantes. De hecho, por ejemplo, el Gordo Dan tiene ahí, Gordo Dan es un nick en las redes, se llama Daniel Parisini. Parisini. Y Juan Doe es Juan Pablo Carreira, que es funcionario, ahora funcionario. Lo que pasa es que es funcionario, pero en verdad trabaja en comunicación digital del gobierno, pero también es soltero. Es decir, que, digamos, no era que había que desarmar Telam porque era una usina de propaganda oficial. Bueno, a ver, Laura, vos ya has visto estos procesos muchas veces. La gente entra con las mejores intenciones y después se van como engolosinando con el poder. El poder es como un chocolate, ¿no? Te va atrapando, después no lo podés dejar y te va llenando con sus cosas. Sí, por eso yo digo, viste, al final de la columna que el teorema de Baglini tiene comprobación científica, ¿no? Porque sucede en cualquier ideología y en cualquier escenario. Yo escribo ahí un diálogo real, yo investigué mucho para esta columna, además los vengo charlando con ellos, y yo creo que realmente hay un grupo muy convencido, muy, si querés, auténtico, de jóvenes liberales que realmente militan por desarmar la Argentina corporativa, por hacer un Estado más pequeño y más eficiente, bueno, por su ideología, estén de acuerdo o no, un poco por la ideología que por la cual Milei militaba, y después hay otros que empiezan a aprovecharse de esa situación y que cambiaron de idea. Yo tengo una charla de Juan Pablo Carreira, que habla con un militante liberal que se mantiene por fuera del Estado, de los cargos del Estado, y que le dice, el año pasado le dice, yo antes de ser empleado del Estado me corto la yugular. Ser empleado del Estado es ser ladrón, le dice Juan Pablo Carreira. Bueno,
que hoy cobra un Sí. sueldo de 3,5 millones. No es por el sueldo, es por lo que hace, porque digo, es tuitero y a la vez es funcionario. Ahora, vos Eh, seguramente habrás estado viendo el acto en Parque Lezama el otro día, que se supone fue Ujú. al núcleo duro y donde se supone que entraron algunas columnas a ese acto, yo no sé porque físicamente uno no los puede conocer, integradas por algunos de estos brigadistas digitales. Sí. Eh, ¿Lo viste a eso? Sí, sí, claro, inclusive había gente que denunciaba colectivos, yo estaba en el aire en ese momento, en La Nación Más, lo Sí. contamos en su momento, sí, de hecho uno de los oradores fue el Gordo Dan, Sí, que él no, lo además, que, lo que a mí me sí, impresionó y lo quería cotejar contigo, que tenés una mirada amplia sobre las cosas sociales, eran casi todos varones. claro, claro, sí, 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 Hay un corte generacional, por un lado generacional, por otro lado de varones, y yo he escuchado de una grieta que creo que en tu columna parece insinuada también, no insinuada, explicitada por un término que es el término incel, que yo ya se lo escuché a un ujú, especialista en estas cuestiones de la comunicación digital, de una grieta entre mujeres y varones en el target generacional de la primera juventud, digamos, la gente de entre 17, 18 y 30 años. No sé si eso sí, vos lo tenés registrado también. sí, 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 esto es como algo, digamos, que circula en la derecha, lo que ellos llaman la derecha alternativa, el incel, que es un célibe involuntario o involuntary celibate, sería en inglés, es un acrónimo, y que en realidad tiene que ver tiene que ver con un par de cuestiones. Primero, hay una aversión al feminismo, a los nuevos derechos de las mujeres, son varones y están en contra del feminismo, de la ideología de género, sobre lo que ellos dicen, se posicionan de esa manera, pero también hay como es el célibe involuntario, primero porque se sienten rechazados por mujeres, porque yo creo que ellos las rechazan a ellos en primer lugar, y Mm. también en el caso de estos que se autodenominan gordos tuiteros, ellos dicen que no responden al modelo de belleza que las mujeres quieren, que sería un varón más, no sé, de Más otras tuneado. características. que como, Claro, exacto. Entonces se sienten rechazados por su físico y se sienten rechazados por sus ideas, porque en el mundo joven ellos dicen ser de derecha no garpa, no rinde. Entonces, bueno, son célibes involuntarios, porque las chicas en general son feministas, y bueno, digamos que es mayoritaria esa Ay, cultura, ¿no? cuánto rollo en esta generación, mi No, Dios. no, por eso te digo, no, pero además hay cosas que la verdad que son incontables públicamente, del lenguaje que ellos tienen hacia las mujeres, que es muy misógino ese lenguaje, es muy machista, ¿no? Que algunas cosas no las Y pueden decir públicamente. Por eso también Sí, es una a ver, reacción, Laura, ¿no? yo he estado escribiendo sobre el lenguaje y el léxico que se está utilizando, tanto el presidente como en redes, y las connotaciones de sexualidad perversa, machista y todo están a la orden del día. Bueno, El, bueno, el- por el eso te digo. acto sexual es un acto de sumisión, de Ujú, subordinación dentro de este esquema de ujú. imágenes tan perturbadoras que hay en la pornografía digital. Sí, exactamente, es así, es así. Es así, y yo lo que creo que en el fondo lo que hay, no en toda la constelación libertaria, porque tampoco es así como a nosotros no nos gusta que digan todos los periodistas tal cosa, yo tampoco quiero caer en eso, ¿no? Porque hay liberales que son más clásicos y con los que yo incluso me identifico en muchas de sus ideas. Estoy hablando de esta derecha alternativa más dura, de este liberalismo más mileísta de la primera hora, que tiene esta ideología y que yo creo que hay odio hacia las mujeres. No es que tienen aversión al feminismo, sino a las mujeres. Por eso en el espejo está esto que sienten que las mujeres los odian a ellos y son célibes Ahora, involuntarios. esta connotación que apareció por lo menos ante mi mirada, que por ahí, o la tuya, que puede ser un poquito más estricta sobre lo que vamos viendo, ¿se tiene parangón en otros populismos de derecha del mundo?
¿Lo podemos ver en el universo de Trump, en el de Putin, en el de Orbán? Mira, la verdad que en el de Putin no sé, sí en el de Trump, a ver, recordemos un poquito cómo nace el Me Too. El Me Too nace porque cuando Trump compite con Hillary Clinton, a Hillary la distracan muchísimo, la maltratan mucho en las redes, y nace, bueno, un movimiento de mujeres, incluso de periodistas. Hay una periodista que es editora de género del New York Times que escribe un libro como una especie de diccionario de sexismo sutil, donde demuestra cómo en la campaña Hillary Clinton los errores se los cobraban el doble, cómo realmente había mucho machismo en la política de Estados Unidos, y bueno, y gana este sector que apoya a Trump, que odia a las mujeres empoderadas, que son los que odian a los inmigrantes, ¿no? Ese discurso que tiene de derecha Trump, que apela a este tipo de norteamericano que tiene todos estos odios, entre ellos a las mujeres empoderadas. Entonces ahí yo creo que es incluso más relevante todavía en el universo de Trump este odio al feminismo. Por eso es que los demócratas toman esta bandera, ¿no? Inclusive Kamala Harris la toma. Por eso los trumpistas dicen, bueno, tiene la ideología woke, es feminista, bueno. No, lo que toma es el feminismo liberal, digamos, ¿no? Los derechos de las mujeres, como en su momento lo había tomado Hillary Clinton también. Aparentemente ahora están como más equiparados, ¿no? Trump y Kamala Harris. Pero sí, hay mucho del tema género. De hecho, bueno, en Estados Unidos, viste que el tema de aborto sí, aborto no, es un parteaguas en la campaña norteamericana. No está tan claro aquí en la Argentina, que es más transversal ese tema del aborto, cómo se posiciona uno frente al aborto, porque hay en los dos bandos, ¿no? Están los a favor y en contra. Pero sí el tema del machismo, viste, bueno, todas las denuncias que tiene Trump con respecto a, ¿te acuerdas de esta actriz porno que él maltrató, que él contrató? Bueno, él tiene varios escándalos vinculados a, bueno, a denigrar mujeres, ¿no? Que a eso se dedican, entre otras cosas, y lo siguen muchos norteamericanos en eso. Hay un debate muy fuerte sobre eso. Ignoro si en los otros populismos esto está presente, pero acá está presente, por lo menos en un sector. Incluso en las mujeres, vos fíjate, Lilia Lemoyne, cuando ella dice que que las mujeres pinchan los preservativos a propósito para quedar embarazadas, por ejemplo. Yo esto lo hablé con Lilia en su momento, porque le digo, pero Lilia, pero vos también sos, pero ¿por qué pensás que vos sos atacada, incluso dentro del mundo libertario? Porque sos una mujer, te atacan en tanto mujer. Entonces, ellas también tienen contradicciones con eso. O sea, vos sos víctima de esto que estás diciendo. Sí. Vos recién hablabas como de que hay un sector libertario más puro, liberal, sí, que de golpe ese sector empieza a ser refractario a este tipo de lenguajes, de posicionamientos que tienen que ver directamente con modos muy extremos, pero en el fondo con ideología, porque cuando vos apelas a ciertas figuras y a ciertas imágenes, estás hablando de de tus creencias más profundas. ¿Vos creés que ahí hay unas diferencias que se abren? Yo creo que sí, pero siguen teniendo, por ejemplo, uno de ellos me decía, yo sigo ideas y no a personas. Este grupo más puro, si querés, del liberalismo, diría del liberalismo, bueno, que sigue creyendo en el ideario liberal, ¿no? En muchos aspectos. Hay un feminismo liberal, por eso en Estados Unidos, de ahí nace, digamos, ese feminismo liberal, no este extremo que vimos que lo protagonizó el kirchnerismo, ¿no? Que es otro tipo de feminismo. Sí, hay muchos liberales, tenés estos liberales, digamos, más puros entre los jóvenes y también los más clásicos, que son los que primero estaban con Milei al principio, que lo rodeaban a Milei, que vienen un poco del PRO, por ejemplo Álvaro Zicarelli, Augusto Griner, hay varios ahí jóvenes que lo empezaban a seguir a Milei y que forman parte de la política clásica y que, bueno, y que tienen una mirada más tradicional, ¿no? Esto que yo hablo de la cámpora de derecha es un grupo, ¿no? Es un grupo más ideologizado del liberalismo duro o de la derecha alternativa. ¿Vos le ves connotaciones sectarias como le viste en la cámpora? Sí, totalmente, sí. De hecho, yo escribo esta columna porque por eso digo que esto es extramediático. En X, esta semana, hubo una guerra entre ambos bandos,
en donde unos exponían los contratos o las entradas a la Casa Rosada ante los otros. Y Claro. esto tiene un nombre que se llama doxear, que es revelar la verdadera identidad de un troll o de un influencer y difundir un documento que puede dañarlo. Por ejemplo, yo ahí como un caso, que es el de Iván Gómez. Iván Gómez es un chico militante liberal, es el segundo de Juan Doe, es decir, es funcionario público, trabaja en Casa Rosada y es a la vez editor de Carajo. Y esto sale de los propios liberales puros, si querés, ellos lo llaman bien intencionados. Lo que Pichetto diría almas bellas. ¿Viste cuando Pichetto dice almas bellas? Parafraseando a Miguel Ángel Pichetto. Laura, te tengo que dejar por razones de tiempo, vos sabés cómo es esto. Sí. Termina y se termina. Sí, lo sé. Me encantó que charláramos, Mónica. Bueno, te agradezco mucho, Laura, muy interesante tu seguimiento de estos temas. Otro día la seguimos. Un abrazo grande. Dale, chau, chau. Era Laura Di Marco, periodista.